Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, hablemos de fertilidad y bienestar. Hoy vamos a hablar de un tema que nos pasa a muchísimas mujeres en este camino cuando estamos buscando un embarazo y es el tema de los abortos, las pérdidas gestacionales. Cuando estamos embarazadas y de un momento a otro perdemos ese bebé, lo que solemos llamar un aborto espontáneo. Así es que hoy hablaremos de este tema, cómo lo podemos superar. Pero antes quiero que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Bueno, cuando hablamos de pérdida gestacional, realmente estamos haciendo referencia a cuando nos han confirmado ese diagnóstico, ¿no?, de embarazo y lo perdemos hasta antes de la semana 22. Es considerado un aborto o una pérdida gestacional, ya que después de las 22 semanas realmente sería prácticamente un parto prematuro. ¿Qué pasa cuando nos tenemos que enfrentar a esta situación? Pues que nos sumimos en un montón de sentimientos encontrados. Todas las mujeres y parejas tienen un sentir diferente y por ello también un proceso distinto, lo viven de una forma, pero realmente los sentimientos más comunes son la tristeza, la impotencia, la culpa también. Más adelante les voy a contar mi experiencia, ¿no?, en mi caso, porque yo me enfrenté a 2 pérdidas antes de poder llegar a mi hijo. Así es que lo primero que siempre digo es que una de las cosas es que cuando ocurre es primero que todo permitirnos sentir esa tristeza, ¿verdad?, que fluya, pues queremos llorar, llorar. Es verdad que cuando estamos en esta situación muchas personas ni lo cuentan, ¿no? De hecho, cuando estamos embarazadas, hay digamos, esa creencia de que no contarlo antes de los 3 meses, precisamente porque puede ocurrir una pérdida, entonces luego es peor o nos sentimos peor contándolo, ¿no? Entonces, por eso mismo, estas pérdidas de bebés se viven muy en silencio, porque como igual no habíamos contado que estábamos en gestación, entonces así, digamos, como que minimizar más el dolor. ¿Qué pasa? Que se vive mucha soledad. Entonces, es bueno que si estamos en este proceso, realmente una terapia es contarlo a esas personas cercanas, pero cercanas no siempre significa que sean las personas más idóneas para contarlo, porque a lo mejor tenemos personas cercanas y a lo mejor van a minimizar tu dolor o simplemente te van a decir, ay, relájate, eso es normal que pase, tranquila, ya llegará. Ay, o no falta a lo mejor que te diga una tía, ay, pues mira, yo no tengo hijos y no pasa nada tampoco. Y realmente esas no son las cosas que necesitamos escuchar. Incluso muchas veces ni necesitamos que nos digan nada, sino simplemente ser escuchadas y sentirnos comprendidas. Una de las cosas que suele ocurrir es que independientemente a que lo compartamos o no, por lo que estamos pasando, realmente empiezan a sentirse sentimientos como, aparte de esa tristeza que nos invade, es esa falta ya de confianza, ¿no?, en nuestro cuerpo y en el proceso, porque solo pensar en que lo vamos a seguir intentando y que a lo mejor lo volvemos a lograr, pero claro, siempre va a estar como esa incertidumbre de ¿y si lo vuelvo a perder?, ¿no? Se pierde mucho la confianza en nosotras mismas. Luego está la culpa, ¿sí? Yo les voy a hablar un poquito de lo que me pasó a mí y cómo hice para levantarme y para volver a confiar en mí misma y en el proceso y en los médicos y en la ciencia, en mi caso que tuve que recurrir a la reproducción asistida. Cuando tuve estas pérdidas, sí que lo compartí con mi familia para sentirme un poco arropada, ¿no?, y compartir como ese sentimiento. Pero claro, por dentro luego tú lo llevas de otra forma, ¿no? Sobre todo, aparte de la culpa, eso, la desconfianza. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Primero, pues empezar a aceptar, primero, que los abortos es muy difícil saber la causa. Sería muy bueno, en aquel momento igual yo me hice revisar porque muchas veces alguna vez se puede detectar que pudo haber pasado, te hacen una ecografía y detectan que en el útero o en el endometrio pues está de determinada forma y que esto pudo haber causado un aborto, ¿no? Por poner un ejemplo, pero en muchas ocasiones realmente no se sabe.
Entonces es pensar que a lo mejor ese embrioncito que venía pues no era compatible con la vida y empezar a escribir. A mí me salvó y siempre me ha salvado el escribir. La escritura es como, digamos, mi arma. Entonces empecé a hacer una carta, a hacer cartas a ese bebé que no pudo llegar en las 2 veces que pasó. Y eso me fue como liberando un poco, ¿no? De la culpa y sobre todo que me traía al presente. En mi caso no necesité ayuda profesional para superar ese duelo, ¿no? Ese duelo por esa pérdida de gestacional. Yo misma pude lograrlo, no siempre es así, muchas veces cuando esa tristeza se prolonga más de 6 meses, es un sentimiento constante, repetitivo, es cuando se debe acudir, ¿no? A un profesional, un terapeuta para que te ayude. En mi caso, poco a poco fui saliendo yo misma de esa sensación, ¿no? Que estuve teniendo varios meses, ¿no? No 6 meses, pero sí los primeros 3, 4. Lo otro fue empezar a darme mi tiempo de sentirme nuevamente preparada física y emocionalmente para emprender esa nueva búsqueda, ¿no? Dejé pasar unos meses porque muchas veces te dicen, uy, no, al segundo mes ya puedes volver a intentarlo. Y claro, cada persona es un mundo, un proceso y muchas veces no estamos preparados para volver, no tenemos ni la energía, ¿no? Para empezar en esa búsqueda. Entonces, una vez dándome mi tiempo, ya cuando consideré que era el momento, pues lo volví a intentar. Y luego también lo que empecé a hacer es un listado de todas las cosas que yo tenía a mi favor, a pesar que tenía en contra esa pérdida y tenía en contra mi edad. Pero siempre, siempre hay cosas a favor que tenemos y que juegan un papel importante a la hora de querer volver a buscar ese hijo. Bueno, pues el sentimiento que más se apoderó de mí en aquel momento fue la culpa, en mi caso. La culpa en dos sentidos. El primero, porque me preguntaba a mí misma, pues, ¿por qué antes no había buscado el embarazo? ¿Por qué tardé tantos años en decidirlo? Sí que es verdad que, como lo he dicho en anteriores videos, pues claro, yo no sentía esa necesidad de ser mamá. Entonces, claro, pasaron muchísimos años para ya cuando decidí que sí era el momento, ¿no? Entonces la culpa era enorme, ¿no? Porque de hecho llegaba a pensar que lo que me estaba pasando era como un castigo, ¿no? Por no haber querido ser madre más joven. Y lo otro era porque justo en esos días mis padres vinieron a España a visitarme, era su primera vez y entonces yo caminé muchísimo, pero me sentía bien físicamente. Caminé muchísimo mostrándoles sitios y claro, pensé que había sido una irresponsable por haber caminado sin ningún reparo y que esto pudo haber alterado que ese embrioncito que se había anidado, pues espontáneamente se quisiera salir de mí. Entonces me sentía muy mal por eso y fue una culpa con la que cargué pues un buen tiempo. Entonces sí, cuando empecé a sentirme fuerte, empecé nuevamente a emprender esa búsqueda con ilusión y con más confianza. Siempre he dicho que no puede ser determinante, así como la edad no puede ser determinante, ni una baja reserva ovárica, que lo hemos hablado en otros videos. Tampoco el hecho de perder un bebé o dos, incluso hay mujeres que ya tienen abortos de repetición, que es cuando ya pasa de 3 abortos, ya se convierte en aborto de repetición. No puede ser determinante, eso no te puede condicionar para renunciar a sentir esperanza y que lo puedes llegar a lograr. Yo, aparte de la escritura, ¿no? De darle las gracias a la vida o a Dios, los que son creyentes, los que somos creyentes, es empezar en esa sintonía de gratitud por ese bebé que llegó a ti y que se fue muy pronto, pero siempre agradeciendo porque te estás dando cuenta de que sí que tienes capacidad de generar vida. No sabemos por qué se cortó, no sabemos por qué se fue o por qué ese latido se paró, ¿no? Pero sí que nos habla el cuerpo. Siempre he dicho que el cuerpo no nos falla, el cuerpo nos habla. Y te diste cuenta que eres capaz de quedarte embarazada. Entonces, en mi caso, la escritura, que luego también me ha ayudado mucho como a aceptar, ¿no? la situación. Y luego también empecé a caminar, ya la parte física, ¿no? Que podemos hacer. Salía mucho a caminar, a tomar el sol y poco a poco fui como recuperando esa energía. Así es que bueno, espero te haya gustado el tema de hoy. Si te ha gustado, dale me gusta, suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y luego recuerda que en el link de abajo
tienes mi página web donde puedes entrar y enterarte de todos los servicios para que sepas de qué manera te puedo ayudar. Son muchas las cosas y herramientas que tengo para poderte ayudar a empezar a tomar este camino de una forma más empoderada y más asertiva. Así es que muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Chao.